En la Cámara de Diputados, Claudio Cardoso. Claudio, todo tuyo. Muy bien, perfecto, Antonio. Se demora lo que es la jura de los diputados, son 23 exactamente, 20 que responden al oficialismo del Frente de Todos, y hay otros 3 que, por ejemplo, está el representante o quién va a reemplazar a Martín Lustó, y después, naturalmente, se va a esperar por lo que va a ser a la hora 15, tal vez un poco más adelante en esta jornada, la sesión para abordar la ley de emergencia económica. Para esto último, continúan algunas negociaciones, porque ahora la mayoría ya de los diputados están entre el recinto y el pasillo que conduce al recinto de la Cámara Baja a nivel nacional. Ya hay un llamado y por lo tanto rápidamente están yendo para lo que es ocupar su butaca, pero hasta hace un rato nada más estuvieron negociando cada uno de los bloques. Massa, cuando ingresaba muy temprano y aquí a la Cámara de Diputados, decía que el oficialismo estaba abierto a cualquier tipo de negociación, siempre y cuando, puntualizaba el titular de esta Cámara de Diputados, que fuera un aporte y no un obstáculo. Por lo tanto, ahí estaba abierta la posibilidad que hubiera algún tipo de modificación a lo que es el cuerpo de este proyecto de la ley de emergencia económica, a lo que ya pasó en la jornada de ayer, que fue eliminar aquel artículo 85, muy polémico por cierto, que la oposición pedía a gritos que no se lo tuviera en cuenta. Finalmente el oficialismo lo dejó a un lado. Por lo tanto, habrá que ver si hay algún tipo de modificación en torno a este proyecto. Recordemos que si hoy, finalmente, como uno cree, como uno calcula, al cabo del tratamiento del debate, se va a votar y se vota positivamente, va a ir rápidamente a la Cámara de Senadores, porque la intención, la idea que tiene Alberto Fernández en esa charla permanente que tiene con cada uno de sus legisladores, y hay un nexo entre ellos que es el Chino Navarro, es que mañana precisamente se esté con la sesión correspondiente en la Cámara de Senadores para que se logre ya la sanción definitiva. Así que esperamos, aguardamos por lo que es la primera sanción aquí, la primera sesión aquí, que es la de la jura de los legisladores, que va a arrancar demorada en un rato nada más. Sí, es una ley que yo creo que tiene que ser discutida, hay muchos puntos que son conflictivos. Lo más sano es que la oposición se siente y la discuta de verdad, que se escuchen. Yo creo que hay que escucharse. Yo coincido con José Castillo, yo no hubiera quitado el porcentaje de aumento de los jubilados, si bien para la mínima sería 35%. Hay que estudiarlo, sería bueno escuchar la opinión de la oposición y que se fije una postura clara también en esto, que se fije postura clara en cuanto al futuro presupuesto, que es fundamental saberlo, y también que se comunique el estado en que se recibió a la Argentina, porque durante 4 años escuchamos pesada herencia, pesada herencia, pesada herencia, y uno empieza a caminar por la calle y se da cuenta, quienes caminamos habitualmente, nos damos cuenta que la herencia no es pesadísima, sino que es pesadísima de verdad. La herencia realmente ha dejado un país al borde de la quiebra, un país que está virtualmente en default, aunque se lo niegue, no se diga la palabra, pero virtualmente está en default. Un país que tiene un 40.8-42% de argentinos pobres, recordemos que se mide solamente el 98% del territorio. Un país, una provincia de Buenos Aires donde el 63% de los chicos no comen, son pobres, donde hoy un salario jubilado es pobre o indigente, donde un salario tenés trabajadores pobres. Me gustaría saber qué va a pasar con el monotributo. Realmente me parece que hay un montón de puntos. Uno entiende la emergencia económica, entiende que es un paliativo, es un parche, rápidamente que salir adelante, como sea. O sea, detener la caída, y uno coincide con Daniel Arroyo, pararla, como sea. Pero también hay que saber cómo va a ser el crédito a las pymes, cuál va a ser la tasa de interés, cómo se va a manejar el cambio de cheque. Hay un montón de temas de la economía real, que si bien la refutación sería a mediano plazo, se entiende, pero en el corto plazo hace falta todavía, me parece, algún ajuste más. Qué sé yo, es detener la caída, se coincide, ¿no?
Sí, Antonio, se entiende que, bueno, justamente eso es lo que pedimos que se discuta allí dentro del Congreso, ¿no? En realidad, cuando mencionábamos ayer la posibilidad de que no hubiera quórum, claro, lo que nosotros planteamos es que sí haya quórum y que esto se discuta. A ver, ¿es perfecto el proyecto de ley de emergencia? No, Y no, probablemente no hay nada perfecto. No hay nada perfecto y probablemente haya mucho que discutir. Lo que yo me pregunto, y muchos objetan esto, lo hacía el economista que hablaba con nosotros hace un rato, ¿no? Es que, bueno, si esto achata lo que es la pirámide, es que la va a el achatar. cobro de los jubilados, bueno, tampoco es lo ideal y no es algo positivo. Nadie quiere que los jubilados no cobren o no nivelen para arriba, ¿no? Para decirlo concretamente en la República Argentina, porque sabemos que son un sector muy castigado. Lo cierto es que también uno no puede evitar preguntarse, a ver, a 7 días de comenzar a gobernar, ¿no? Ese es el punto. ¿Puede un presidente llegar y decir, bueno, yo ahora voy a atacar este sector, No hay manera, sector y tantos no hay sectores tiempo. sin que esto se le vuelva en contra rápidamente? Entonces, lo que me pregunto es si estratégicamente este no es el proyecto, que tal vez no es lo ideal, pero bueno, tal vez sí, ¿por qué no confiar? Que lo que se dijo en campaña, claro, es que estamos tan acostumbrados los argentinos a que se diga algo en campaña y después pase exactamente lo contrario. Por ejemplo, no vamos a volver al fondo y que después volvamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la verdad es que yo quisiera creer que no, que en realidad se presenta una fórmula mejor para los jubilados en esos 180 días y si no, se vuelve a la que hay hoy y en realidad esto no se trata de una estafa. ¿Se puede perfeccionar? Sí, y es ahí dentro del Congreso donde esto se tiene que hacer, donde se tiene que discutir para darle tranquilidad a los jubilados de que esto no va a pasar y no los va a perjudicar. Gabriel Solano está aquí con nosotros también para ayudarnos en esta discusión, aportar su mirada. Bienvenido. Gracias por estar acá. Bien, bien, acá estamos, un día difícil. Interesante la discusión, ¿no? Sí, a ver, varias veces estuvimos discutiendo. Yo quiero dejar clara la posición de la izquierda en este punto. Me parece muy importante porque nosotros hemos estado siempre, en estos 4 años de macrismo, sentados en la vereda opositora. En el Congreso, en las legislaturas y en la calle. Eso está claro. Lo digo porque siempre se dice, bueno, viene a Chicano uno funciona a la derecha. Nosotros, contra el macrismo, nadie nos puede dar lecciones de nada. Hemos enfrentado la reforma jubilatoria del año 2017 y otras cosas más del macrismo. El punto es esto que va a pasar hoy. En relación al quórum, yo quiero ser claro, quórum o no quórum son instrumentos parlamentarios. No existe sociedad anda a laburar y da quórum, eso no existe. No, eso es parlamentario. Eso es una chicana. En general, el quórum forma parte de la política parlamentaria. Y conviene tomar una decisión. Y en todas las épocas. Y está bien que así sea. Y está bien que así sea. Yo de eso no lo cuestiono. Pues es un mecanismo de negociación también. Lógico, no, esa idea que hoy decía, bueno, vayan a laburar y den quórum. Pero, ¿cómo si? No es que el diputado está en la casa, está ahí, está tratando de negociar algo, no es que está en su casa. O imponer un artículo. Un artículo y cosas por el estilo. Hacer un intercambio. ¿Cuál es el nudo de esta ley que se va a discutir hoy? Yo creo que el nudo de esta ley es lo que ayer dijo el ministro de Economía, Guzmán. Pago al fondo. Dijo, sí. Necesitamos esto para negociar con el FMI. Lo dijo claramente y en este punto reconozco la sinceridad. Dijo, necesitamos sentarnos con el FMI con condiciones de repago de la deuda. ¿Cómo es la condición de repago de la deuda? Esencialmente, y el punto clave, después estamos discutiendo el tema jubilatorio, pasa por los jubilados, que representan dentro del presupuesto nacional una masa muy considerable del gasto. Ahora, ese gasto que representan los jubilados, y esto creo que es un tema para mí muy sensible, los jubilados, el trabajador aporta para eso. Claro. Porque se pretende presentar al jubilado como una especie de parásito que vive del O una Estado. carga, sí. O una carga, cuando en la historia argentina el Estado vivió de los jubilados, robando en forma permanente y La caja de sistemática. comercio es el Siempre fue ejemplo así. más. Por eso, a tal punto, como yo digo, que los jubilados hacen juicio y los ganan, porque hay derechos que se les vulneran. Y acá está pasando lo mismo. La modificación o la eliminación del índice de movilidad, y creo que acá hay que ser muy sincero, no apunta a mejorar por otro índice. Porque si no, estaría el índice ahora. Por ejemplo, si alguien dijese esto, vamos a cambiar este índice. Y en vez de tener solamente el índice de aumento por la inflación, colocamos el salarial. Y al final del periodo establecemos cuál fue el mejor y optamos por ese. El Frente de Izquierda vota a favor. Acá lo que está claro que se pretende es reducir o eliminar ese índice y pasar a un ciclo de aumentos por decreto, usted lo decía recién, y se va a achatar la pirámide jubilatoria. Bueno, yo creo que por eso, digamos, el gran miedo es, cuando uno ve la historia argentina,
siempre se acható la pirámide, históricamente. Porque se quiere Y convertir se amplió la de abajo y se fue achicando la de arriba. Pero porque hay una tendencia que yo combato y mi frente de izquierda combate, que es a convertir a la jubilación en una especie de subsidio a la vejez. O modelo de cambio, diálogo. Cuando la jubilación está vinculada al salario, y de ahí la consigna histórica del 82% móvil. Bueno, Gabriel, por eso yo decía, se financiarían entre ellos mismos los jubilados. Pero espera, pues si vos estás hablando de que se achata la pirámide, también estás admitiendo que los que cobran la mínima, que es lo que explican desde el oficialismo, tendrían un incremento. No lo tendrían los que cobran las jubilaciones más altas. Esto es cierto, digamos. Más alta hablamos de 20.000 pesos. Bueno, Digo, sí. 19.000. Podemos también comenzar a discutir si es injusto, por supuesto. Lo que pasa es que por eso yo empezaba planteando también que la otra opción, ¿cuál es? Ayer hablábamos de la minería, pero claro, mientras empezamos a discutir impuestos a la minería o a los grandes poderes económicos, podríamos decir, mientras tanto el jubilado sigue cobrando lo que cobra hoy. Pero vos fíjate lo de la minería, te agradezco que lo plantees. La minería iba a cobrar, de acuerdo a cómo estaba la resolución inicial, 12% de retenciones. Ahora se bajó a 8%. Se bajó a 8%, es decir, se bajó en un 50% prácticamente. A las petroleras también le están bajando su carga de retenciones. Entonces, no es un proyecto que afecta a todo el mundo colabora algo para sacar el país adelante. No es así. El que gana más de 19.000 pesos, hoy es un pobre. La canasta del jubilado, lo dijo Semino, que es el defensor de la tercera edad, hoy está casi en 40.000 pesos. 34.000. 34.000. Entonces estamos hablando de jubilaciones muy bajas y un trabajador que hoy cobra 40.000 pesos y se jubila con 30.000, a partir de esta ley va a sufrir lo que es una poda de sus ingresos. Porque no es neutro esto, ojo. No es que hay una redistribución entre los jubilados. El saldo tiene que ser positivo para el presupuesto nacional para que Guzmán se pueda sentar con el FMI a negociar. No estamos hablando de una redistribución solamente dentro del marco jubilatorio. Estamos hablando que tiene que haber un beneficio para el Estado para que tenga mayores condiciones de repago. Ahora, no pasa con las mineras, no pasa con las petroleras lo mismo, se le están reduciendo impuestos. No pasa con empresas a las cuales se les sube ahora a 17.000 pesos la carga mínima sobre la cual no hacen aportes patronales. Entonces, yo me pregunto lo siguiente. Hablemos mucho de las pymes y todo se puede discutir. Pero antes que la pyme está el jubilado. Porque dentro de la escala social argentina, el jubilado es el que peor está. Y nuevamente, uno ve, ¿qué hicieron todos los gobiernos? Siempre pasa con los jubilados. Lo que voy a admitir es que no es un tema exclusivamente argentino, ¿eh? Eso lo tengo que decir. Es casi mundial. Lo que está pasando en Francia es lo mismo, es decir, se afectan regímenes especiales, se quiere presentar al jubilado como una especie de beneficiado. Ahora, Gabriel, cuando vos repasás un poco lo que pasó con las cajas de jubilaciones, coincido que fue un robo descarado. Permanente. También hay una manera que es eliminar el monotributo, ¿no? Para que los aportes sean mucho más genuinos, si se quiere, porque hay monotributistas que no pueden aportar a la jubilación, no les alcanza. Hoy un monotributo está en 20.000 pesos, 23.000 pesos, no puede vivir. Entonces, ¿no sería mejor empezar por eliminar el monotributo, generar un empleo genuino en la Argentina y a partir de allí empezar a trabajar en serio? Es que vos fíjate, el ANSES tiene un déficit grande porque el 35% de la fuerza de trabajo no aporta al ANSES, porque está en negro. Está en negro. El propio Estado... Y el monotributo que está en blanco. Es una cosa gris, como mínimo. Tampoco aporta por usa para vivir. Lógico. Pero el propio Estado tiene una parte importante de sus trabajadores bajo la condición de monotributista. El propio Estado. El negro. Sí. El negro, violando esto. Ahora, vos fíjate importante, esta ley, ¿qué establece? Establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES puede aumentar del 50 al 70% la tenencia de títulos públicos. ¿Por qué digo eso? Porque se está utilizando otra vez los fondos jubilatorios para comprar los bonos de la deuda. Ahora también usted... Es decir, ahí está. ¿Dónde va la plata? ¿Va por ese lugar? También la izquierda no comprende que Alberto Fernández asumió hace el 10 de diciembre y se encontró con un país, yo creo que mucho peor de lo que uno se imagina. También puedo darte la derecha a vos diciendo, bueno, también, ¿por qué no lo comunicaron? Pero la realidad es... Hace muy poco que asumió y hay que parar la caída porque realmente la situación está... está... un acuerdo con el fondo, además es que el país está, lo digo claramente, está devastado. Está hecho pelota, no te lo voy a dudar. Por eso fuimos tan antimacristas. Pero esta ley, por eso te digo, ¿por qué le permite ahora, porque también está planteado, que el Tesoro le mete una nueva ley, una letra al Banco Central, se queda con 4.700 millones de dólares del Banco Central para pagar deuda ahora? Está bien, pero mientras tanto tenés que pagar para después negociar. 4.700 millones de dólares. Es una fortuna. Al tipo de cambio actual, son casi 300.000 millones de pesos. Sí, bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Es decir, el país está tan hecho pelota
Pero ¿por qué con los jubilados y no con las bueno, petroleras? no es con los ¿Por qué no jubilados con las solamente. mineras? ¿No por qué con los bonistas? Pero bueno, Porque- venimos de un gobierno que le bajó los impuestos a los autos de alta gama, digamos, y ahora hay una... También tenés las hay un giro retenciones. respecto de esto también, Sí, claro. pero Entonces, las retenciones- también tenemos que ver de dónde venimos y a 7 días de asumir el gobierno. Pero las retenciones yo tomo lo que dijo Alberto Fernández. En este punto, él dijo lo siguiente, acá no hay un aumento, acá estamos actualizando el mismo porcentaje Sí. que había colocado Macri, Un 30%. porque en el medio ¿qué pasó? Hubo una enorme devaluación y la devaluación incrementó, medido en pesos, las exportaciones que se Y realizan. también una perversión de poner Claro. una cifra fija en pesos. Obvio, 4 obvio. pesos. Pero yo digo, si el país está tan mal, y está mal el país, esta medida no lo va a solucionar. No, pero yo no creo va- que detiene la caída. No, al jubilado no le va a detener la caída. Bueno, pero en una Porque parte sí. El jubilado Bueno, vos que lo tiene decías que recién. aumentar 25%, le van a sacar. Pero no hablabas de podemos ir algo contra que los sucede en todo el jubilados. mundo, hablabas de algo que sucede en todo el mundo. Claro, no es positivo, o sea, si lo decimos de esta manera es bajar jubilaciones, no, nadie está de acuerdo con eso. Pero también es verdad que la brecha entre las jubilaciones más altas y las más bajas es antipático decirlo, pero en la República Argentina es diferente a como es en otros países donde en realidad, bueno, no hay una diferencia de 7 jubilaciones, sino una de 3. Por supuesto que todos quiero aclarar esto porque si no se confunde todo. Pero digo, ¿en qué se basa la izquierda para decir no, en realidad no beneficia a ningún sector de los más perjudicados, cuando en realidad sí, cuando en realidad se cobran impuestos a autos de alta gama? Por supuesto, volvemos a lo mismo. No es perfecto, se puede cobrar más, sí, más impuestos a la minería, más impuestos a otros sectores, sí. Pero también uno entiende que hay que ir haciéndolo como con cuidado, Sí, ¿no? sí, mira, Hay que detener la caída. Yo digo lo siguiente, discutamos, se puede discutir mucho el dólar turista. Vos decís, bueno, que va a Brasil, que lo pague, perfecto, admitámoslo. Pero la empresa, hoy, una multinacional, va al Banco Central porque quiere girar dividendos al exterior y compra el dólar a 63. La empresa que vos quieras, no quiero poner nombre, la que vos quieras. Sí, X. Sí. Pone a 63. El que va 10 días a Florianópolis lo paga 81. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué la carga Sí, va se sobre el entiende. trabajador de clase media? Yo te quiero decir esto, ¿sabes por qué? Porque el cepo anterior, que no es mi medida, yo no quiero un cepo, yo quiero un monopolio de comercio exterior de la banca, pero el cepo anterior no permitía el acceso al giro de utilidades. Ahora se permite. Y un precio preferencial, porque está claro que 63 pesos el dólar hoy es preferencial en relación a un dólar de que compra $200, que no es nada porque quiere un ahorro, o hice unos días de vacaciones Sí. a Florianópolis con la familia, nada más, eso no es un privilegiado. No, y aparte que es más barato irte a Florianópolis que viajar a Mar del Plata. Lógico, entonces yo digo lo siguiente, esta ley va a agravar lo que existe, se va a pagar la deuda, las mineras pagan menos, las petroleras pagan menos y los jubilados van a tener menos ingresos. Nosotros como Frente de Izquierda obviamente nos vamos a oponer, y lo que diga el macrismo es demagógico, porque sabemos muy bien que el macrismo lo que quiere, pero el macrismo en este punto está aislado. Porque miremos quién festejó esta medida. Ni bien se anunció la ley, los bonos de la deuda subieron. ¿Y por qué subieron? Y cayó el rico país. Sí. ¿Y por qué? Porque los bonistas dijeron, Argentina, al sacarle plata a los jubilados, tiene más posibilidad de pago de los bonos. Es decir, que cuando festeja un bonista y cuestiona un jubilado, la izquierda está con el jubilado y no con los bonistas. Así como plantean las medidas ustedes una atrás de otra y sí, da la sensación que sí. También hay intercaladas algunas medidas que tienen que ver Bueno. con los autos de alta gama, los bienes, grabar los bienes en el exterior. No, las retenciones. Bueno, otras cuestiones que sí, Después también hay hay que estudiar el tema de la mencionarlas. minería, el tema del petróleo, hay que estudiar el tema. Y Argentina empezar a mirar el mar. Creo que hay mucho para empezar, hay muchísimo. Muchísimos temas para discutir. Y charlarlos pero y discutirlos de verdad. Creo que se ha empezado De una Argentina profunda. de una manera negativa. Esa es nuestra visión. Gracias, Gabriel. Gracias.